Pero acá Jorge, estoy. ¿cómo ves el país? ¿Cómo ves? Con Tite estamos viendo una cuestión preocupante, y fundamentalmente es la desactivación del consumo, producto de una inflación permanente sobre los precios. Esa inflación no se traslada sobre los salarios y consecuentemente se está produciendo un retraso en la actividad económica que es importante. Sobre esa situación, de hecho, que hay que empezar a generar ideas para ver si encontramos para la gente no una felicidad ficticia, sino una forma de poder ir tirando para adelante, pero con una perspectiva cierta de superación sobre la base de algo serio, que sea un razonamiento que conduzca, ¿no? Sí, sí. Pero yo creo que el proyecto de Macri y su gente va para otro lado. Va hacia un país primarizado, o sea, con economía primaria, economía de tipo agropecuaria, y a su vez la posibilidad de grandes establecimientos industriales que exporten a los vecinos. Para colmo, le va mal a los vecinos, Estamos fritos. esas exportaciones no funcionan y las commodities no rinden lo que el Estado espera. Ahora, ojo, no significa que no le rinda a los dueños de los campos y demás, pero como el Estado los liberó de presión tributaria y demás, entonces el Estado, que tiene que ir a paliar las consecuencias del no consumo, las consecuencias que tiene que ver con el hambre, con todo lo que ya sabemos, el Estado ese entra en un déficit. No tiene recursos. Entra en un déficit fiscal. Y entonces recurrimos a la deuda externa. ¿Sabe qué es esto? Porque vos y yo seguramente lo recordamos bien, Tita no tanto porque es muy joven, pero sí. Esto es Martínez de Oz. Ella es mayor que yo. Esto es Martínez de Oz. Ya hemos hecho el análisis cronológico de entrada nomás. Yo era niño cuando ella hacía política, ya adulta. Pero esto es que es así. No, la primerización de la industria es una cosa de no pensar en el sustento de la gente que nos votó. Claro, por supuesto. Eso es una cosa seria, es delicado. De todas maneras, para hacer propuestas hay que ver qué es lo que tiene uno en mente. Y de hecho que yo no quería hablar de propuestas con Tita, pero lo que sí queríamos es hacer un buen diagnóstico de qué es lo que pasa y por qué pasan estas cosas. Porque cuando se producen este tipo de políticas es porque alguien quiere beneficiar a algún sector. De hecho, que la mayoría del pueblo no está viendo el beneficio en este momento, ¿no? Pero si vemos lo que nos pasa en Salta, lo vamos a comprender mejor, incluso porque Salta, que es una economía de principios del siglo pasado, la estructura económica, sin industrialización, sin nada. Hoy en día notamos que el Estado tiene que estar muy presente y no puede estarlo. En definitiva, el Estado, que tiene que ayudar a los que menos tienen, porque los que más tienen se ayudan solos, ¿no? No puede estar presente. Por eso los gobiernos provinciales, no solo el actual, el anterior y así, son gobiernos que tienden mucho a la acción social, pero no modifican la estructura económica. La matriz económica no se modifica. Entonces, esa acción social cada vez necesita más dinero, porque cada vez hay más necesidad que no puede ser satisfecha con el trabajo digno. Vos sabés que... Ahí está, perdón, ahí, en lo que él acaba de decir, el concepto del no cambio de la matriz productiva de Salta, tiene que ver con lo que los gobernadores hablan de pobreza estructural. La pobreza no es estructural, lo que es estructural es la falta de gestión y la falta de ideas para cambiar esa matriz productiva, precisamente. En nuestra provincia, en nuestro país, hablar de pobreza, en todo caso podemos hablar de pobreza en Chile, donde tienen arena, lechuga y uva y cobre, pero en un país multidotado como el nuestro, la pobreza está derivada de la incapacidad política de las clases gobernantes desde muchísimas décadas. O a los intereses de la clase gobernante. Exacto. Claro, los intereses de clase gobernante que están en ese caso contrapuestos contra la base social sobre la mayoría de la gente, ¿no? Que es una cosa lamentable. Pero ese contexto vos sabés que se viene dando hace tiempo. Yo, más allá de los tintes políticos, hablemos de este gobierno, del anterior, en todos los casos no han tocado nunca, que es lo que hemos conversado antes de salir al aire, Tita. Nunca han tocado la base económica y en nuestro país en general. En nuestro país no es lo mismo. Cuando yo viajaba al sur hace unos años en auto y veía los centros tecnológicos en Santa Fe, los centros de estudio para las producciones agropecuarias. Zona de la Pampa Húmeda. Después volví acá, a Salta,
volvemos y no veía nada de todo eso. 100 años para atrás había vuelto. Estaba exactamente igual que hacía 50, 60, 70 años, con alguna pequeña diferencia. Por ahí había arándanos que antes no había. Sí. Pero son siempre la misma matriz, ¿cierto? La productividad y la mano de obra, masiva y barata. Pequeños matices que no vulneran el fondo. Seguimos en tiempos de los ingenios azucareros, nada más que no son ahora ingenios azucareros, pero son campos con soja. Sí. Hay mucha más ganadería, pero siempre la matriz es la misma, ¿no? Sí, siempre la primarización. Siempre. Y si hay algo de industrialización en manos de gente que no se propone nunca tratar de expandir un poco. Minería que es agotable. Anoche me ha tocado ir. La minería no paga ni siquiera impuestos. Anoche me ha tocado llegar a mi casa, Tita, vos sabés dónde vivo, y he tenido que sortear una docena de camiones enormes que iban todos cargados de maquinaria para la cordillera. Seguro, es todo lo que eso decía Jorge, me llama la atención, pero eso, la pregunta que me hago es ¿qué va a quedar entre las manos nuestras después que esas industrias... Socavones. Con respecto a lo que decías de la primarización y que esto se dio en gobiernos anteriores, efectivamente es así, porque Salta viene gobernada desde épocas de la dictadura. Es más, cuando se inicia el proceso de democracia en Salta, en Argentina, en Salta hubo un pacto de gobernabilidad, dado tanto por los renovadores en ese momento, el Partido Justicialista, y en aquel momento la UCR, que tenía cierto peso. Hubo un pacto de alternancia en el poder y un pacto de gobernabilidad que consistía precisamente en no cambiar esa matriz productiva. Porque toda esta gente que nombré, de todos esos partidos, conforman el conservadurismo, que además responden, como decías vos, a ciertos intereses, y no hay un interés concreto de cambiar la provincia, de generar empleo genuino. Seguimos siendo una provincia con 40-45% de la población dependiente del Estado, empleado público, entre docentes, policías, claro, pero públicos. calcula vos, entre subsidios, empleados públicos, todo responde a que la plata surge del porcentaje mínimo que trabaja y produce riqueza y se distribuye por vía de la administración pública en los sectores más empobrecidos para generar una cortina de sostenimiento, ¿no? Eso, mirá, el total que nosotros le giramos al gobierno nacional, 80 y pico es el 80% de lo que ellos nos devuelven. O sea, nosotros dependemos de otras provincias que están produciendo mejores recaudaciones históricamente, porque nosotros aquí no nos podemos sostener ni a nosotros mismos. No hay ninguna posibilidad. Por eso nuestros gobernantes son rehenes de Buenos Aires, eso es fácil de adivinar. Claro, y por eso ninguna intendencia puede autosustentarse. Cuando nosotros hablamos, o ciertos gobernantes en la provincia hablan de los famosos plan arraigo en los municipios, y que la gente se quede en su municipio y no se aglomere en las ciudades capitales, es utópico pensar en eso si vos a la vez no le generás en esa localidad, en ese pequeño pueblo, en esa gran ciudad del interior, fábricas, si no generás actividades y mano de obra especializada con las escuelas terciarias, universidades o lo que fuere. Siempre la gente va a estar migrando permanentemente hacia las grandes ciudades. Pero la matriz de movimiento económico, la matriz de distribución de recursos, ¿vos crees que se mueve a partir de ahí? Porque los recursos intelectuales, la calidad de gente que tengamos nosotros, la capacitación que tengamos en las clases, depende al mismo tiempo de en qué se van a ocupar. Y el en qué se van a ocupar es el gran problema, porque las fuentes de trabajo, al no haber una diversificación productiva, están fritos. Mirá, dependen de tres sectores, ¿no? Estamos enfermos de eso, y te explico. Hace pocos días nomás vi que el gobernador firmaba con una señora china que estaba al lado de él una posibilidad de una fábrica de autos en Salta. Sí. Esto quizás desde el punto de vista económico es la mejor noticia de los últimos 50 años. Apoyo. No le dio bolilla a nadie. Apoyo. Yo le he llamado al ministro Montero una docena de veces para que venga. Pero es increíble. Porque es la noticia del siglo, creo yo. Es la noticia de los últimos 50 años. Sí. Una fábrica de autos. Me hizo acordar como cuando nos enteramos que iba a haber una fábrica de camiones en Tucumán, allá por el tiempo de Escanía. Sí, era Escanía. ¿Cierto? Sí. Dijimos, ahora Tucumán, pensábamos, y bueno, en ese sentido progresó, porque la mano de obra rural, que ya no daba abasto, fue a parar a la ciudad.
Pero esa semejante noticia, a los pocos días sale que dice que además van a fabricar autos eléctricos y además van a usar litio, que es lo que tenemos nosotros, que se está yendo. Sí. Bueno, debimos haber hecho una manifestación de apoyo. Seguro, no, a mí me alegró muchísimo y inmediatamente me movilicé para llamarlo al ministro Montero. Lo llamé a la mañana, a la tarde, a la noche, a la mañana, a la tarde, a la noche de ayer, y no di con él para que entienda de la aceptación que tenía por parte nuestra, una noticia que tenía espectacularidad Y en la Cámara de por el significado, ¿no? ¿Saben la Cámara de Diputados que estaban tratando ayer? 30 millones de pesos para comprar autos para la policía, para un plan federal. Che, si es un plan federal, no saquemos nosotros un crédito, porque era un crédito. Que nos manden los autos nosotros. Estaba tratando de dejar sin agua potable a un barrio de La Caldera para pasar ese dinero a la compra de una retroexcavadora para el municipio. Está bien, vestir un santo para desvestir Estaban otro. tratando el tema valioso, pero que no produce, el tema de las bolsas de los supermercados. Los supermercados tienen que darnos las bolsas y se acabó, porque era lo normal. ¿Y qué tipo de bolsa lo fijamos nosotros y se acabó? Pero vos fíjate que yo nunca escuché en la legislatura, desde hace un tiempo largo ya, algún proyecto de industrialización, de promociones reales. No, salimos a vender turismo, salimos a vender la fotografía, es una cosa espantosa. Mira, a mí que vendamos turismo no me afecta mientras funcione el resto de la provincia. El problema es que no hay muchísimos aspectos que no funcionan. Lo que pasa es que en el turismo está piola que vos vendas Salta la linda, pero también la digna y la justa, ¿sí? Porque si vamos a vender paisaje nada más y a la vez vamos a vender pobreza, tampoco es atractivo turísticamente. Bueno, la pobreza es parte del paisaje. Es parte del paisaje Tradicional que correcto. se viene a buscar esta parte del Correcto. país. ¿No es así? La fotito Totalmente. en esas callejuelas con la señora vestida a la usanza colla, esa es parte del paisaje. Hasta Bueno. que viene un lodazal y le tapa todas las casas, ¿no? Acerca más el micrófono, Jorge. No, sí, así pasa. Pero bueno, de todas Yo te maneras... quería contar una experiencia. La idea sería, ¿sabe qué? Lo que hacemos en este champurreo de ideas que no está mal, tenemos que ver qué es lo que pensamos nosotros, qué es lo que se puede plantear para que el futuro pueda ser una expectativa cierta. Por eso, el diagnóstico más o menos está hecho. A mí me gustaría contarte para qué queremos estar, o por lo menos para qué, por lo menos yo Ustedes quiero estar están en la lista juntos, ¿no es así? Claro, Acompañando a los Oleavi. En la Cámara de Diputados. Y vamos por los mismos cargos, o sea, vamos como diputados provinciales, esa es la intención. Bien. Lo que decía un poco Jorge, ¿no? Creer que ser diputado es ser meramente legislador o elaborar leyes, nos estamos equivocando. Los diputados somos parte del poder, somos parte del gobierno, somos un contrapeso del gobierno ejecutivo, y yo creo que para empezar está en nuestras manos todo lo que esté en préstito. Mirá qué importante, ¿querés pedir préstamo? ¿Para qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿A qué tasa? ¿Y cómo la vamos a devolver? Todo eso es una facultad del Congreso Provincial, en este caso de la Cámara de Por eso Diputados. ayer lo estaban tratando, 30 millones de pesos para Bueno, comprar. pero estamos hablando de empréstito de miles de millones que tomó la provincia, una tasa en dólares a una tasa de 9%. Claro, esta parte es benéfica desde el punto de vista de los montos, porque en algún momento nos tendríamos que poner a pensar qué pasó con este crédito que se tomó para hacer la Ruta 54, que se iban a hacer una serie de obras que Bueno, era... ahí viene la segunda parte el fondo también. de reparación histórica, que no sé a quién ha reparado y qué parte de la historia. Ahí viene también la responsabilidad del diputado Lo reparó él. de controlar Y a la chica al funcionario. Fiore. Bueno, no, pero es una reparación histórica, Ah, no, reparación era de particular. ellos, digo. ¿Te das cuenta, no? No, sí. Que ahí es donde entramos en la trampa. Cuando el Estado, yo siempre cuento, en el 86 le dije a don Roberto Romero, don Roberto, se está hablando de reelección en todo el país. Ahora estamos modificando la Constitución de Salta. ¿Por qué no ponemos la reelección del gobernador? Me miró y me dijo, Chango, es demasiada ventaja para un gobernador una reelección. Tenía razón. Y mira, no había hasta 3 reelecciones. Tenía ¿no? razón. Después vino el hijo y le metió 2 más otra más 3. Sí. Pero él no quiso que haya reelección, porque decía, si yo todo el año hago campaña, cuando hago las cosas que debo, hago campaña, salgo en el diario, en la televisión, en la radio, en todos lados. Y el otro que va a venir
tiene que pagarse él para poder salir en un canal de televisión, mientras que yo salgo con la plata del Estado. La reelección es una trampa, me dijo. Pero en el año 86 me dijo eso. Sí, bien. ¿Qué vamos a proponer? Yo no tengo ninguna propuesta puntual para hacer, salvo la que te comenté, en el sentido de fiscalizar fundamentalmente para qué son los empréstitos, cuál es el destino y hacer un seguimiento del mismo. Y la otra función más que importante es el tema de alguna manera controlar si existen o no ilícitos en el ejercicio de los funcionarios, que también es una facultad del Congreso. Y finalmente yo creo que debemos discutir seriamente, pero seriamente y en profundidad, una reforma constitucional, pero no durante un periodo preelectoral, sino justamente apenas asumida la Cámara, porque creo que las constituciones en general, son el esqueleto jurídico-político donde va a tener la apoyatura este cambio de matriz productiva que hablamos. Y si no la cambiamos frente a todos los cambios tecnológicos que hay, y frente a los nuevos derechos sociales que lo tenemos de alguna manera implementados en los tratados internacionales, y no incorporamos todo eso a la Constitución, vamos a estar gobernando con un equipo viejo, digamos, vamos a querer correr Fórmula 1 con un auto viejo. Yo creo que esos son los ejes fundamentales, pero como digo, lo más importante es el control del ejercicio de la gestión de los funcionarios. Si hay ilícito, se debe hacer juicios políticos. No se puede tener una Cámara de Diputados o Senadores donde estemos apañando determinadas faltas de gestiones o eventualmente algún delito. El tema sería hacer política nueva con gente nueva o gente vieja, pero se está haciendo política vieja con gente nueva a lo mejor, ¿no? La cuestión es qué cambios se están proponiendo. Jorge, vos, ¿qué cambio? Yo no voy a hablar de un proyecto, sino de una misión. Acerca más el micrófono. Una misión. Tengo la intención de una misión. Tengo la intención de terminar con las mayorías absolutas en la legislatura. Y por el momento la única posibilidad es con un interbloque de oposición en diputados. O sea, mi misión va a ser inmediatamente ir a hablar con los demás representantes de fuerzas no oficialistas, que las va a haber y mucho ahora, para que nos hagamos un compromiso público sobre determinados temas en donde vamos a votar conjuntamente y en otros temas donde nos vamos a oponer conjuntamente, porque yo he visto a tanto diputado, digamos, progresista del peronismo dedicarse a insultar a los del Partido Obrero que realmente me causa un sufrimiento inigualable, porque en esta tenemos que tener líneas comunes y entre otras cosas vamos a analizar fríamente si la Cámara de Senadores está dando lo que debe dar con esto de la representación unitaria, o vamos a una representación con minorías que podría ser regionales, o directamente a la incorporación de ese número de legisladores en la Cámara Legislativa Única. Claro, diputados. Legisladores se le llaman, ¿viste? Para que no entrar en que hay uno que perdure el otro que se va. O aceptan que entonces sumemos más legisladores senadores y vamos por regionalizando, ¿no? En vez de elegir uno por departamento, porque vos te diste cuenta que los departamentos la única misión que tienen en Salta es elegir senadores, ¿no? ¿Qué otra cosa? Así es, sí, sí. Aparte, cumple otra misión. Aparte, yo siempre que veo a un legislador le pregunto, y en este caso ustedes van a ir como candidatos, es cuál es la productividad que produce un legislador. La productividad estaría dada por la cantidad de gestiones que hace, incluidas las leyes o proyectos de leyes que presenten. Y hay algunas personas que francamente es como para darle el pésame antes que empiecen a hablar, porque lo que han hecho son gestiones que son vacuas. Claro. Se dedican a pavadas, gestionan una ambulancia, al otro le han conseguido remedio. O a declarar el día de la tuna. Sí. O el día de la semilla del zapallo también, ¿no? ¿Sabe cuál es el problema? Que esa gestión que dicen tener muchos legisladores que vienen a gestionar a la ciudad de Salta en favor de sus ciudades o sus departamentos, es un camino hacia la corrupción moral, porque le piden el vuelto siempre. De la misma manera que el gobierno nacional te pide el vuelto para entregarte un ATN en un municipio, de la misma manera el gobierno provincial te pide el vuelto
cuando vos venías a pedir una ambulancia para tu pueblo. Y es porque no existen la fuerza y la responsabilidad necesaria en la legislatura. Mi misión, mientras ella, que es mucho más inteligente que yo, programa esas leyes que acaba de decir, mi misión va a ser ir a hablar urgentemente para conformar un bloque que realmente trate los temas primordiales desde un solo punto de vista. Es decir, que en una palabra, para hablar, tratar de hacer algo primordial es porque para el presente y para atrás tenemos vista gente que está puesta para tratar cuál es la cantidad de sal que hay que echar a la comida. Sí, o para exponer opiniones buenas desde la soledad, que en realidad solo satisfacen a su propio ego. Sí. ¿De qué me sirve a mí hacer un discurso si después no tengo cómo sostenerlo? Sí. Así que sí, esa va a ser mi misión, la tarea. Lo conceptual es interesante. Tita, ¿qué pensás vos como idea, como misión, dado el pie que nos da acá Jorge con su No, yo estaba pensando en la inmediatez, ¿no? En esto de que hablábamos al inicio, la aflicción que está teniendo la ciudadanía en general, la desesperanza, esto de que nos llega a fin de mes, el tema de los tarifazos, que es seriosísimo y va a ser mucho más serio. No des mucho idea de fin de mes, porque alguno, cuando no llega la plata a fin de mes, va a declarar que fin de mes es el día 14, ¿no? Alguna idea va a aparecer. No me vayan a robar la idea, es mía, ¿eh? 14 fin de mes ya. Entonces yo creo que en lo inmediato también como legisladores, ser legislador también te da una cuota de poder como para nosotros poder sentarnos a hablar con el gobernante más inmediato que tengamos, el intendente, sí, grandes daños, o el gobernador, que se pongan también las pilas en relación a defender a la ciudadanía de los atropellos de estas empresas monopólicas. Lo han hecho muchos gobernadores y muchos intendentes. Sí, enorme daño le han hecho a la política estas cuestiones de tener el voto obediente o la mano dócil. Legisladores que no han arriesgado a tener una idea. Yo en un momento tuve una discusión con un legislador oficialista y me dijo, vos haces tu política, déjame que yo haga la mía. El problema, le digo, que la tuya es hacer nada. En consecuencia de ello están las situaciones en donde se prometen y se dicen cosas que son totalmente arbitrarias y la arbitrariedad reina y perdura y ustedes no producen ningún tipo de solución. Es decir, que ¿qué hemos estado legislando? ¿Cuántos años de democracia y qué es lo que se ha cambiado? Porque yo siempre hago la comparación, ¿no? Mira lo que pasa en otros países vecinos que han dado un golpe de volante, como el caso de Evo Morales, que ha dicho esto no va más con este tipo de compensación con las empresas petroleras, y vos a Bolivia te da vergüenza decir que soy argentino en este momento, desde el momento que tiene una evolución material importantísima en infraestructura, en ruta, en hospital, en escuela, cosa que Bolivia palidecía al lado nuestro hace 2 décadas, ¿no? En este aspecto. El contexto ese se da por la diferencia de cuestiones morales, éticas y fundamentalmente de desarrollos políticos. Y acá no ha habido desarrollo político. ¿Cuál es la propuesta que ha habido? Espero yo que ustedes puedan, porque hemos empezado un poquitito tarde, producto de la extravío del amigo Jorge, que ustedes puedan producir una novedad dentro de lo que es la Cámara, porque yo ya no voy a la simpatía con las ideas, voy a la simpatía fundamentalmente con el compromiso respecto al desarrollo de nuestro país. Pero no hablamos de la política. ¿De qué política? ¿Qué política? Nosotros vos hablás con micrófono siempre. No, pero no, de la o sea, del sustento político. Nosotros tenemos como mira ir contra el proyecto de Macri, impedir que se replique aquí en la provincia, ¿cierto? Y estamos enrolados bajo la conducción política de Cristina Fernández de Kirchner, que somos realmente los únicos que reconocemos eso. Pero no es que nos fuimos, sino que lo que se fueron los otros. Se fue primero Romero, después se fue Urtubey y después se fue Falú al último. Por lo tanto nos quedamos solos, nosotros siendo los kirchneristas, y queremos que la gente que quiere votar por el kirchnerismo, y no estoy hablando de pensar en el pasado, hoy, si quiere votar por el kirchnerismo, puede votar por nosotros. O sea, a través de los soliarios, obviamente. Entendiendo por kirchnerismo esto del desarrollo económico con inclusión, ¿no? Claro. Y este contralor que debemos ejercer, por ejemplo, los diputados, sobre los entes reguladores, a ver qué está pasando con la distribución, con el transporte, con los costos de las tarifas, porque nosotros debemos involucrarnos y salir a defender a nuestra sociedad. Vos sabés que en ese sentido van a tener el permanente apoyo y espacio para poder discutirlo, porque yo soy un adverso absoluto a la señora Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Pero eso, lo importante es poder debatir
para no hablar desde el absurdo o desde la soledad diciendo no me gusta, sino hacerle entender a la gente por qué no o por qué sí. Y para eso van a tener que blandir las razones a ustedes en la cantidad de veces que quieran, porque yo no tengo límite y fundamentalmente tengo predilección por los que piensan distinto. En el debate el que gana es el que pierde, porque se va con una idea nueva, mientras que el que llegó y gana el debate se va igual que cuando llegó. Para el próximo encuentro, Jorge, te garantizo un micrófono corbata para vos. No estoy acostumbrado a manejarme. Sí, ya veo, porque te lo pones en la rodilla, te lo subí hasta la boca. La gente que te está escuchando debe decir qué le pasa entre que sube y baja el volumen. Sí, no, yo lo tengo ahí nomás quietito. No estoy acostumbrado a manejarme con micrófono en mano. Estoy educado. Porque además hablo con las manos. Y si tengo el micrófono en la mano... Pero te vamos a dar micrófono blando, entonces por no ver que no haya micrófono. No, me impresiona. Sí, les agradezco la visita. Nos vemos en cualquier momento. Vos sabés, Tita, que sos parte de la familia y la casa y vas a venir la cantidad de veces que sea para que nos peleemos fundamentalmente por supuesto. Y podamos debatir. Lo mismo para vos, Jorge. Me encanta, porque me encanta. Yo soy un hombre de la televisión, me encanta el canal, me encanta la técnica que estoy viendo. Y te digo, mi esposa hace unos minutos, cuando yo estaba llegando, ¿qué te pasa, Jorge? Porque ella me vio salir, o sea que significa que se ve muy bien en Vaqueros. Está bien, está bien. Te doy ahí un dato preciso. Bueno, sí, sabemos a los lugares que llegamos, pero de todas maneras viene bien el comentario. Así que estamos que sigan en un buen lugar. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Nos vemos en cualquier momento.